Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. ¿Qué tal su sábado? Aquí en Tequisquiapan bastante calientito, la verdad de las cosas, ¿eh? Es que estamos como a... Bueno, hace rato a las 5 de la tarde estábamos como a 30 grados por ahí. Pues sí está calientito. Vamos a empezar nuestro pequeño momento con nuestro Dios. Así es que vamos a orar. Hoy creo que la bajé mucho, perdón. Ahí. Bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias por el privilegio que nos da, Señor, de poder estar reunidos para estudiar tu palabra, Señor, para escuchar tu voz. Queremos rogarte, Señor, que tú quites todo lo que pueda estar estorbando en nuestras mentes, en nuestros corazones, lo que pueda servir de distracción, Señor. Pero vamos que tú lo quites para que estemos atentos a tu voz. Así es que bendice tu palabra, Señor, que háblanos a través de ella, que captemos el mensaje que tú tienes para nuestras vidas en este instante, en este pequeño momento que tenemos contigo. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Abra sus Biblias en Santiago, hermanos, capítulo 1. Santiago capítulo 1 del versículo 21 en adelante. Santiago capítulo 1 del versículo 21 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios ahí en el versículo 21, por lo cual desechando toda inmundicia, hablando de todo lo pecaminoso, y abundancia de malicia, hablando de los pensamientos que normalmente tenemos. Digo malicia porque tenemos esa tendencia nosotros, hermanos, si no estamos de acuerdo, si no nos parece, si no nos conviene lo que estamos escuchando o leyendo, tenemos la tendencia a argumentar y declarar nuestros pensamientos o esbozar nuestros pensamientos o decir nuestros pensamientos y empezamos a argumentar en cuanto a lo que dice la palabra de Dios especialmente, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque vean lo que dice el versículo 21. Recibid con mansedumbre, o sea, con esa serenidad, con esa tranquilidad, sin estar argumentando. La palabra implantada, ¿qué significa eso? La palabra que Dios ha dejado en nuestras manos. Y vean lo que dice la última parte del versículo 21. La cual puede salvar vuestras almas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Desechar quiere decir, no argumentes. Simple y sencillamente acepta lo que Dios ha escrito y tómalo como absoluta verdad. Ese es el punto. Acéptalo y se acabó. O aquí están aquí de dos aguas. O lo aceptas o lo rechazas. Entonces, si vas a empezar a argumentar la palabra de Dios, nunca vas a aceptar lo que está escrito. Por eso yo muchas veces digo, es que debes de creerle a Dios ciegamente. O sea, la única persona totalmente honesta, la única persona totalmente verdadera, o que habla verdad, la única persona que siempre, 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 siempre tiene la razón, es Dios. De ahí en fuera, nadie más, ningún ser humano, diga lo que diga, tiene la razón. Estoy hablando, claro, está en cuestiones espirituales. En cuestiones de carne, en cuestiones del mundo, pues hay. Finalmente todo eso se va a quedar. Pero para que nosotros entendamos y conozcamos a Dios, tenemos que dejar de ser hombres naturales, como dice la palabra de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que vienen del Espíritu, porque se han de discernir o entender espiritualmente. Entonces, ¿tenemos que desechar toda esa inmundicia y abundancia de malicia? Sí. Si tú no le quieres creer ciegamente a Dios, nunca vas a entender, nunca vas a captar y nunca vas a aceptar la palabra de Dios. Por eso dice ahí, recibe con mansedumbre. Recíbelo como algo puro, como algo santo, como algo verdadero, como algo extraordinario, como algo que en verdad te va a ayudar a ser como Dios quiere que seas. Que seamos, porque finalmente quiere que todos seamos así. ¿Me explico? Y dice ahí, versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
Y aquí entra, hermanos, una cuestión de que, mira, estaba pensando hace un momento, ahorita ya cumplí yo de estar aquí en Tequisquiapan 5 años. Pero platicando con él estaba diciendo, Señor, honestamente, con toda sinceridad, yo voy a desechar el 2020 porque en cuanto a tu obra no hicimos gran cosa. O sea, si Dios permite, en este año cumplimos 5 años de estar aquí en Tequisquiapan como iglesia ya, hablando de los cultos. Después va a ser hasta septiembre, ¿no? Septiembre, por ahí 4 de septiembre creo, si no estoy mal. Pero personalmente y luego como iglesia, yo le estoy diciendo al Señor, llevamos 4 años. Porque el año pasado fue pérdida, así pérdida. No hay nada, bueno, sí hay cosas de ganancia, pero hablando de personas, hablando de asistentes a la iglesia, hablando de los hermanos que han dejado de asistir a la iglesia, que siguen dejando de asistir a la iglesia. Entonces, hablando de cuestiones que se vean, hablando de actividades, hablando de conferencias, hablando de planes, todo eso se paró y todo eso está esperando que podamos hacerlo este año. A eso me refiero. Todos los planes, todos esos planes que teníamos del año pasado están ahí parados. Entonces, por eso le estaba diciendo al Señor, es como si no lo hubiéramos vivido ese año. ¿Sí? ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque dice ahí, sed hacedores de la palabra. A lo mejor tu querido hermano y hermana llevas años como hijo de Dios y única y exclusivamente tú eres un oidor de la palabra de Dios. No sé si llevas 1 año, no sé si llevas 5 años, no sé si llevas 10 años, no sé si llevas 15, no sé si llevas 20, 25, 30, 40 años, no sé cuánto llevas de ser hijo de Dios, pero tú siempre has sido un oidor. ¿Qué quiero decir con esto? Que nunca has hecho nada por la obra de Dios. ¿Me explico? Entonces, como que ya es urgente, decía un predicador, ya es menester, ya es urgente, querido hermano y hermana, que te pongas a hacer algo por la obra. O sea, ¿te la has pasado? Come espiritualmente y solamente para beneficio propio. Pero para la obra de Dios y para las demás personas, pues no hay nada. Entonces, cuando dice aquí, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, y qué bueno que el Señor puso esto. Porque digo qué bueno, porque muchos creen, hermanos, que están haciendo suficiente. Ahí te va. Muchos creen que están haciendo suficiente porque hablan con Dios todos los días. O sea, y eso si es que hablas todos los días en oración. Pero muchos creen que hacen suficiente también porque no estudian, sino leen la Biblia todos los días. Muchos creen, fíjate, muchos creen que hacen suficiente porque van el domingo en la mañana a la iglesia. O el miércoles y nada más van el miércoles. O el domingo en la tarde y nada más van el domingo en la tarde. O sea, solamente van a un culto, a un servicio para Dios. Y ya, piensa que está haciendo suficiente en la obra. Fíjate, muchos creen que están haciendo suficiente porque dan su diezmo o sus ofrendas. O dan su diezmo solamente. O dan sus ofrendas solamente. O si son en una iglesia misionera como nosotros, o solamente dan su ofrenda misionera. Y creen que dan suficiente. Y no. Y ya no te voy a hablar a testificar porque si para ti suficiente es de que estás haciendo horas todos los días, lees la Biblia todos los días, asistes a un servicio de una semana y das tu diezmo o tu ofrenda, o a lo mejor nada más das tu ofrenda misionera,
pero no das ni diezmo de ofrenda, y piensas que estás dando o haciendo mucho por la obra de Dios, te estás engañando, hermano. Te estás engañando, hermana. No es suficiente, es lo mínimo de lo mínimo. Porque ya no te digo que testificas, muchos piensan que están haciendo suficiente porque testifican. Bueno, por lo menos están testificando. Pero son 5 cosas que es mínimo lo que Dios nos está esperando que hagamos todos los días, todas las semanas, todos los meses y todos los años desde que nos convertimos. Orar todos los días, leer la Biblia o estudiarla todos los días, asistir a los servicios, no a un servicio, sino a los servicios, dar tu diezmo, ofrenda, y si tienes ofrenda misionera, porque a lo mejor algunos juntan en diezmo y ofrenda, hablando de la iglesia, no estoy hablando de la persona. En diezmo y ofrenda juntan lo que es para misiones. Algunas iglesias no tienen ni siquiera eso. Algunas iglesias solamente tienen diezmo y ofrenda. Ni siquiera apoyan a misiones. Entonces, bueno, pues otro cantar. Pero si tú, como estás en una iglesia como esta, la Iglesia Bautista Bíblica Filadelfia, aquí hay 3 ofrendas. Diezmo, que habla Malaquías 3:10. Ofrenda, la que habla 2 Corintios 9, 6, 7. Y ofrenda misionera. Una ofrenda, una promesa de fe. Entonces, y 5, ya te dije, orar, leer la Biblia, asistir a los cultos, dar de tu dinero. Y número 5, hablar de Cristo. Y eso es lo mínimo que Dios nos pide cada día, cada semana, si podemos cada día, si podemos cada semana, cada mes. Pero todos los años tenemos que estar haciendo eso, todos los días del año. Ahora, si tú dices ya es suficiente, no. Porque Dios está esperando que pongas a su servicio, específicamente al servicio de la obra de Dios, y en especial al servicio en la iglesia donde Dios te ha puesto, que pongas a practicar tu don. Por ejemplo, vamos a decir que tú como hijo de Dios, perdón por la soar tan loquita desde hace rato, vamos a decir que tú como hijo de Dios tienes el don de enseñanza y tienes 30 años de haber aceptado a Cristo, y lo único que haces es orar todos los días, leer la Biblia todos los días, asistir a un solo servicio entre semana y dar tu dinero. ¿Y tu don de enseñanza dónde está? ¿Dónde lo has puesto a practicar? Porque hay que trabajar para la obra de Dios, hay que poner a trabajar para la iglesia. Entonces, por eso dice ahí el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, se va y luego olvida cómo era. Y es lo que ha pasado con muchos creyentes. Dios les ha mostrado que tienen un don o dones de alguna forma. Dios les ha mostrado que tienen un propósito para su vida, pero se van, o sea, se olvidan de ello. O sea, para ellos es suficiente, como si estuvieras dándole muchísimo, muchísimo a Dios, a pesar de lo muchísimo que Él te da, que Él me da. A veces tú y yo pensamos que estamos haciendo suficiente con lo que estamos haciendo en la iglesia. Y no, hermanos, y no. Dios está esperando que tú y yo, de verdad, seamos hacedores de la palabra de Dios. Vean lo que dice el versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, hablando de la palabra de Dios, la de libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor vean lo que dice ahí, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, querido hermano y hermana, yo no sé cuánto tiempo tienes como hijo de Dios, yo no sé cuánto tiempo tienes de haber aceptado a Cristo,
pero es tiempo de que seas hacedor de la palabra de Dios. Es tiempo de que le muestres a Dios que en verdad le amas y te pongas a hacer su obra. Cumple el propósito por el cual Dios te salvó, porque no solamente te salvó para ir al cielo, te salvó para que tú seas siervo de Dios y especialmente para que tú seas administrador, de la obra de Dios. Y si no lo estás haciendo, híjole, te vas a llevar una grandísima vergüenza cuando estés delante del tribunal de Cristo. Ponte a hacer algo, hermano. Ponte a hacer algo, hermana. Ya basta de ser solamente oidor de la palabra de Dios. Ya practícala. Ya actívate en la obra de Dios. Oramos. Dios eterno y Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estos momentos en ella. Y te rogamos, Padre, que tú obres a través del Espíritu Santo, que nos redargullas con todo tu poder, Señor. Y en verdad, cada uno de tus hijos nos pongamos a hacer algo dentro de tu obra. Que en verdad seamos, Señor, que en realidad seamos hacedores de tu palabra, no solamente oidores, Señor. Así es que nos quedamos en tus manos, Señor, para que tú nos redargullas a través del Espíritu Santo. Te lo pedimos esto en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.